Shabbat Shalom, amados hermanos, qué bendición tenemos en este santo día de Shabbat, de tener la oportunidad de tener la palabra del Señor en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, y tener el privilegio tan especial también de compartirlo con todos ustedes. Bendito sea el Señor, Dios Santo de Israel, que nos da la vida, que nos da este regalo de Shabbat, este regalo semanal en el cual podemos regocijarnos. Es un regalo muy especial en el cual también podemos venir a los pies del Señor y podemos entrar en adoración, alabanza, en una actitud reverencial, arrepentidos de nuestros pecados de la semana, y de esta manera poder tener el privilegio y la oportunidad de renovar nuevamente estas fuerzas que el Señor nos ha mandado a tener para hacer frente pues a todas las cosas de la vida. Bendito sea el Señor que nos permite pasar nuevamente por el libro de Vayikra. Este es el libro de Levítico, tal como nosotros lo conocemos también. Y pues esta es la primera parashá que lleva el nombre de Vayikra, ¿verdad? Tal como se llama el libro, y significa y llamó. Esto significa Vayikra. Así que, amados hermanos, qué bendición iniciar entonces nuestro nuevo paso por este bendito libro de Vayikra. Es el tercer libro de la Torá y yo sé que nos vamos a deleitar y vamos a disfrutar de este tiempo especial que tendremos a lo largo del estudio de este libro. Nuestro paso por los dos primeros libros de la Torá, tal como vimos, nos han dejado una serie maravillosa de enseñanzas que nos ayudan a mejorar nuestra comprensión sobre el plan de redención del Señor, pero siempre surgen nuevos datos que nos actualizan, tal como lo venimos viendo con relación a la creación misma que recordamos en cada tiempo de Shabbat. También la elección de los patriarcas es indiscutible, ¿verdad? Pues que nos muestra el grande amor del Señor, que es muy grande. También vimos que Jacob finalmente llega a Egipto, donde se multiplica y se vuelve una nación para el Eterno. El pueblo sale ya siendo una nación y esa salida se materializa, ¿verdad? A través de la guianza del Señor, ¿verdad? El pueblo que sale de la esclavitud de Egipto para dar paso a la construcción finalmente del tabernáculo de reunión que vimos la semana pasada, que se termina y que el Señor llena la casa y pues habla ese momento tan especial como lo vimos, exclusivamente de la obra de nuestro bendito Mashiach, de querer pues morar en medio de su pueblo. Así que el tabernáculo fue terminado y la gloria del Señor se ha manifestado, el propósito del Señor se ha cumplido, y ahora se dirá cuál será la forma de moverse en ese lugar de gran santidad como era el tabernáculo. Y hablábamos durante la parashá anterior que en su intención y cumplimiento de su propósito, el Señor se hizo Yeshua, así tal como vimos, y lo podemos decir de esta manera. De hecho, Yeshua, dijimos, es el tabernáculo utilizado por el Eterno para darse a conocer y mostrarse al mundo. O sea, sabemos que Dios es espíritu y no tiene cuerpo físico visible al ojo humano. Es más, los querubines que están alrededor de él tapan sus ojos, dice, ¿verdad? Con sus alas, con dos de sus alas, y pues de esto solo dicen santo, santo, santo es el Señor, y no tienen necesidad de ver, sino que pues se llenan realmente de la presencia del Señor y adoran al Señor todo el tiempo. Entonces era necesario que el Señor tabernaculizara, tal como lo vimos, en forma de hombre, debido a las promesas del pacto fueron hechas a los patriarcas, y por ello él tomó forma de hombre. Una de las declaraciones más cercanas a esto, tal como lo vimos, pues está en Juan capítulo número 2, verso 18 al 22, y vamos a recordar esa parte, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo número 2, los versos 18 al 22, que dicen: entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Yeshua le respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron
en la escritura y en la palabra que Yeshua había hablado. Interesante, porque tal como dijimos la semana pasada, Yeshua se llama a sí mismo el templo, o sea, es el templo del Eterno, Él es el Eterno. También vimos que en Hebreos capítulo número 10, versos 5 al 10, que pues es muy explicativo para entender el principio de nuestra parashá y la sombra de los sacrificios referente al sacrificio de Mashiach. Yo les voy a pedir que ustedes lo vuelvan a leer en sus hogares y pues puedan nuevamente repasar este concepto que les he dado con relación a esto para una mejor comprensión y también para nuestra edificación. Así que su intención se cumple y el Señor se ha quedado a morar en medio de los hombres porque Él ha querido tabernaculizar, tal como lo dijimos y tal como lo explica también el Evangelio de Juan en el capítulo número 1, verso 14. Así que Yeshua, dijimos, es la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia y de esta manera debe entenderse, como lo dice también el autor a la carta de los Hebreos en el capítulo número 1, versos del 1 al 13, y lo hemos leído muchas veces también, y espero pues que esto nos dé una comprensión especial con relación a lo que Yeshua nos ha mostrado. Así que en Juan capítulo número 14, versos 23 a 27, allí en esa parte de la escritura nos dice que el Señor lo que quiere es hacer morada en nosotros, ¿verdad? Nosotros deberíamos aprovechar esta oportunidad también de que eso suceda en nuestra vida, hacer posible de que eso pase también en nuestra vida, de que Él more en nosotros. Así que este libro, amados hermanos, ha parecido muy ajeno muchas veces y poco comprendido, ¿verdad? Por el poco interés que muchos de los creyentes le han dado. De hecho, este es un libro muy poco estudiado, poco leído dentro de la cristiandad, si lo podemos decir así de esa manera. Sin embargo, es la continuación perfecta y excelente del libro de Shemot, o sea, del libro de Éxodo, que termina con la manifestación de la gloria del Eterno. Pero en realidad el libro de Vayikra relata todas esas instrucciones para que la gloria del Señor permanezca en medio de la humanidad, y para ello el requisito indispensable es nada más que la santidad, y de eso se trata este libro. El tema central del libro, de hecho, es la santidad, o sea, a eso llama este libro. Entonces, tratándose de la santidad, ¿verdad?, como tema central del libro de Vayikra, se recuerda que en el pasado no muy lejano a los niños se les enseñaba con este libro. O sea, esto es algo muy muy especial. O sea, se les enseñaba, lo primero que les enseñaba era parte de Vayikra. Por eso se dice, y tratándose de la santidad, entonces que vengan los santos y los niños de corazón puro a estudiar Vayikra. Quizás también este era el concepto que tenía Pedro cuando escribió su primera carta en el capítulo número 2, versos del 1 al 5, que dice: por tanto, dice, oigan, esto es interesantísimo, muy bonito también. Por tanto, dice, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Estas son características que de verdad identifican a un niño, a alguien inocente completamente, ¿verdad? Por eso les digo de que quizás en eso pensaba Pedro cuando escribió esto. Otra vez dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Y mira el verso 2. Desead, como que dice, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. O sea, la leche pura de la palabra no adulterada, dice en otras versiones. Pero está hablando de la Torah, o sea, está hablando de la pureza de la palabra, ¿verdad? O sea, dejar por un lado todas esas cosas, sino que desear como niños, dice, o sea, los niños puros de corazón, desear como niños la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Entonces, sabemos que el niño necesita leche para crecer. Igual necesita el creyente crecer en el Señor. Entonces, para que pueda crecer necesita una leche no adulterada, o sea, necesita una leche pura, ¿verdad? O sea, la palabra pura que le haga crecer espiritualmente y de esta manera pueda dar los frutos que todo pues creyente pueda dar conociendo al Señor. Entonces dice el verso 4: y viniendo a Él
como una piedra viva, o sea, el hecho de crecer, ¿verdad? De acuerdo a esto. Bueno, repito, el 13, porque creo que no lo había leído, el verso 3 dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor, o sea, si es que habéis conocido al Señor. Y una vez que eso suceda, viniendo a Él, dice, como una piedra viva, desechada por los hombres, dice, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, dice, para un sacerdocio santo. Miren, ¿verdad? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua Mashiach. Y de eso habla precisamente el libro de Vayikra. Entonces, es muy interesante y pensamos, ¿verdad? Que quizás Pedro tenía eso en su corazón cuando escribió esta primera carta. El libro lleva el nombre de Vayikra, que significa y llamó, que es cuando el Señor llama a Moisés, pero también este no es un solo llamado a Moisés, sino que es un llamado a la humanidad, es un llamado al hombre, pero es un llamado ¿a qué? Es un llamado a la santidad. ¿Para qué? Para mantener una relación estrecha y continua con el Señor. Un escritor dijo una vez, en Éxodo vemos cómo Dios saca a su pueblo de Egipto, pero en Vayikra veremos cómo Dios saca a Egipto de su pueblo, o sea, del corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque un pueblo que ha estado acostumbrado, o no acostumbrado, sino que presionado quizás, ¿verdad? Durante 400 años por la idolatría, la falsedad y todas estas cosas que se daban en Egipto, ¿verdad? Necesita realmente que sean expulsados todos estos conceptos malos que se le habían incrustado dentro de su corazón. Entonces quizás es un juego de palabras, pero lo importante de esto es sacar a Egipto, figura del mundo, del corazón del pueblo, o sea, del corazón del hombre, o sea, y cambiándole su mentalidad, o sea, poniendo en su mente y corazón la verdad, y esa verdad, ¿verdad?, dará plenitud de vida al hombre en este mundo y le asegura, lo más importante, una vida en el mundo por venir. De esta manera, entonces, hermanos, podemos entender esta parte de que Dios lo que quiere es que seamos santos, y la única manera de ser santos es sacar todo lo que está dentro de nosotros, que no nos ayuda para este propósito, y que esa palabra pura, no adulterada, llegue a nosotros. Entonces, no es simplemente un cambio de vida en el entorno de la vida, de cómo cambiar de forma de vida, ¿verdad?, sino cómo cambiar de forma de vida en toda su comprensión. Dicho así, el libro de Vayikra entonces no está limitado a la vida religiosa de Israel, o sea, no es religiosidad lo que busca. Vayikra constantemente enfatiza la santidad de Dios y la necesidad del hombre de responder con santidad a cada aspecto de la vida que se presenta también de esa manera. Así que este libro contempla las leyes de lo limpio y lo impuro, o lo inmundo y lo puro y lo impuro. Perdón, Dios lo que hace acá hace ver a Israel que sus vidas tendrían que estar reguladas por normas absolutas de ahora en adelante. O sea, ¿está limpio o no? ¿Verdad? ¿Se está limpio o no? O sea, ¿se está puro o no? O sea, solamente eso, o sea, el concepto, criterio absoluto, y explica qué es estar en cada una de esas condiciones. O sea, esto es lo que hace el libro de Vayikra y nos ayuda a entender esas cosas. El libro también enfatiza las fiestas, sus características, sus tiempos, sus sedes, ¿verdad? Son días de santa convocación, memoriales históricos que enfatizan y demuestran también las verdades acerca de Dios. Por ejemplo, el día de reposo recuerda que Dios es el creador y soberano de todo lo que existe. Y en Shabbat recordamos ese momento tan especial cuando Él termina esa creación. De esta manera, hermanos, Vayikra entonces es el manual, por decirlo de esta manera, de la santidad de Dios, donde también se describe la conducta de un corazón de acuerdo con el Eterno, o sea, un corazón conforme al corazón de Dios. De esta manera, la santidad producida por el Espíritu debe ser mostrada exteriormente con la conducta del hombre, tal como lo hemos venido recalcando a lo largo de nuestros estudios, y como lo dice Pablo también en su carta a los Colosenses en el capítulo número 3, versos 2 y 13, que dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados,
revestidos, dice, de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Estas son cualidades que identifican a los santos, o sea, a los que practican santidad. ¿Qué más? Soportando, dice, unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire qué interesante cómo Pablo habla acerca de esto con relación a la santidad y su relación también con el perdón, tanto para perdonar como el ser perdonados. Entonces, Vayikra enseña primeramente sobre los sacrificios, estos son los korbanot, y así empieza, dice, y el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales, del ganado, del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá en la entrada de la tienda de reunión para que sea acepto delante del Señor. Y ahí continúa hablando durante los siguientes capítulos también sobre los korbanot. O sea, estos son los sacrificios. ¿Sí? Esto es para permitir al hombre que se acerque al Señor. O sea, que es como un medio específico para podernos acercar a Él. Hemos hablado varias veces de esto, ¿verdad? Y pues podemos entender mejor esto. Pero, ¿qué instruye esta parte? De acuerdo a lo que vimos. Instruye de qué y cómo debe ofrecerse los sacrificios, ¿verdad? Los primeros capítulos hablan precisamente del sacrificio olaja, si dice, si su ofrenda es un holocausto, ese es el sacrificio olaja, es una ofrenda del todo quemada, ¿verdad? Ese es un holocausto, ¿verdad? Ahora, esto es interesante porque habla también del sacrificio por hierro, del sacrificio por culpa, ¿verdad? De la ofrenda también de cereales, una ofrenda minja, y las ofrendas shelamim, o sea, las ofrendas de paz. O sea, esto es lo que hablan en estos capítulos. Pero en el capítulo número 4, amados hermanos, después de ver todas las características de estos sacrificios, en el capítulo número 4 habla de los pecados por hierro. O sea, esto es interesante. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguno peca inadvertidamente, o sea, en otras versiones dice por hierro, ¿verdad? ¿En qué cosas? En cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y hace alguna de ellas, si él peca, ¿verdad? Si el que peca es un sacerdote ungido trayendo culpa sobre el pueblo, entonces ofrecerá al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado. Ahora, aquí en esta parte, en el capítulo número 4 habla si el sacerdote peca. En el verso 13 dice, si es toda la congregación de Israel la que comete error, ¿verdad? Está la congregación. En el 22 dice, cuando es un jefe el que peca inadvertidamente, hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, diciéndose culpable. Y si alguno del pueblo peca, entonces, pero lo más importante de esto es que quien quiera que peque, de acuerdo a las características y a los rangos, por decirlo así, de las personas que pecan, lo más importante es de que está hablando de un pecado por hierro. O sea, no es un pecado, ¿verdad?, que sea con conocimiento o causa, sino que él lo hizo porque no estuvo atento, porque se descuidó, por cualquiera de los motivos que haya sido, pero ha sido por hierro, o sea, erró, no dio en el blanco, se equivocó, o sea, no se dio cuenta. Entonces, aquí cuando habla del pecado por hierro, o sea, la presentación de los sacrificios, ¿verdad?, en sus diferentes categorías de las personas del pueblo es por hierro. Es interesante. Notemos aquí en esta parte que el sacrificio era presentado solamente por alguien que pecó sin querer. O sea, ese es por hierro, o sea, sin querer hacer las cosas. Eso significa que si alguien presentaba un sacrificio a sabiendas, o sea, con conocimiento de causa, cuando uno peca con conocimiento de causa, ya no es por hierro, porque yo tengo entendimiento y cuando peco, pues ya lo hago como dice otra versión, con mano alzada, o sea, ya lo hice a propósito, pues, esto por decirlo así, de esa manera, y o sea, con conocimiento exacto de haber violado la ley de Dios, ¿verdad? El sacrificio no funcionaba así de esa manera, por eso, ¿verdad?, no había sacrificio aquí, o sea, por el pecado. Ya pequé, no pequé inadvertidamente, sino que lo hice con conocimiento de causa y lo hice también
como con saña, o sea, esto es algo pues que dice como desafiando la palabra del Señor. Entonces no hay sacrificio, o sea, no había un sacrificio que esté tipificado aquí en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que expía los pecados de alguien que ha cometido un pecado con conocimiento de causa? O sea, que ha violado las ordenanzas del Señor, incluso digámoslo de esta manera, con todo el descaro del caso, o sea, que tiene todo el conocimiento del caso. O sea, lo que nos muestra la Escritura aquí es una forma maravillosa, ¿verdad? Que el sacrificio, había un sacrificio, un único sacrificio, y ese está definido en Levítico capítulo número 16. ¿Qué les estoy diciendo? No había entonces un sacrificio inicialmente para aquellos pecados que fueran pecados con mano alzada, o sea, que fueran a propósito, ¿verdad? Solo por hierro. Pero entonces, ¿cuál era el sacrificio que se hacía entonces para que se pudiera tener la certeza de que había perdón por esos pecados que son terribles con conocimiento de causa? Y eso nos lleva al libro de Levítico capítulo número 16 versos 29 al 34, que dice: y esto os será un estatuto perpetuo en el mes séptimo, ¿sí? Ese es el mes de Tishri. A los 10 días del mes, está hablando de Yom Kippur, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en ese día, dice, en ese día es Yom Kippur, se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios, ojo, seréis limpios de todos, oigan, de todos vuestros pecados delante del Señor. ¡Qué grande misericordia! ¡Qué grande misericordia! Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación, se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario, hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar, hará expiación además por los sacerdotes y todo el pueblo de la asamblea. Tendréis, dice, por estatuto perpetuo para hacer expiación, dice, por los hijos de Israel, oigan otra vez, por todos sus pecados una vez cada año, tal como el Señor ha ordenado a Moisés, así lo hizo. Qué cosa más interesante la que estamos viendo, porque nosotros sabemos, amados hermanos, que Yom Kippur se da en el contexto del pecado, después del pecado del becerro de oro, o sea, la extensión de misericordia que manifiesta incluso el pacto renovado, ¿verdad? Cuando Moisés baja con las segundas tablas, ¿verdad? Que donde tiene escrita nuevamente la Torá. Yom Kippur entonces cubría los pecados, todos los pecados, dice, de una persona, lo que incluye los pecados intencionales y la violación también de la ley de Dios. O sea, eso es lo que nos está mostrando acá. De acuerdo entonces a esto, podemos ver que la Torá es más indulgente, por así decirlo, por los pecados intencionales que por los pecados por hierro. ¿Por qué? Porque si uno pecaba por hierro y se daba cuenta, debiera presentar el sacrificio que estaba acá. Si pecaba 10 veces en el mes, pues 10 veces tenía que ir a presentar. Pero por todos los pecados intencionales era una sola vez y no debía presentar nada, sino que ustedes se recuerdan que Yom Kippur es el sacrificio de 2 machos cabríos, uno para Azazel y uno para el santuario. O sea, de acuerdo a esto nosotros entendemos esta parte, ¿verdad? Entonces por eso es de que decimos de que la Torá es más indulgente, por así decirlo, por los pecados intencionales, ¿verdad? Que por los que son por hierro. ¿Por qué? Porque los intencionales solo se presenta un sacrificio anual, y esto es en Yom Kippur. Y si vemos, reconoceremos que existen pecados intencionales, ¿verdad? Existen más pecados intencionales que por hierro. Pero, ¿de qué más está hablando esto como para que podamos entender nosotros esta parte? ¿Qué más? ¿Verdad? Nos está hablando de que en Yom Kippur el pecador no ofrece nada.
¿verdad? Solo los sacrificios de Yom Kippur, que ya les mencioné, lo que manifiesta esto es un grande amor y poder de Dios. Por eso cuando el Señor Yeshua va hablando con aquel hombre rico, ¿verdad? Y entonces le dice, maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pues hace esto y lo otro, y le menciona los segundos mandamientos que se refieren con relación a su prójimo. Entonces después le dice, ama al Señor tu Dios, ¿verdad? Y después le dice, pues todo eso lo he hecho desde mi juventud. Ahora le dice, bueno, ahora le dice, pues ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que se fue muy triste. Entonces, pero los apóstoles estaban cerca. Entonces dice, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Entonces dice, para el hombre es imposible. Para el hombre es imposible. Sí, para el hombre es imposible, pero para Dios no. Y eso es lo que se está manifestando acá. Y es lo que se manifiesta en Yom Kippur. Nosotros no podemos ofrecer nada por nuestra salvación. Lo único que podemos hacer es cobijarnos, refugiarnos bajo el sacrificio expiatorio de nuestro amado Yeshua. ¿Qué hace esto, hermano? Esto nos conecta directamente con la Haftarah de esta semana, que está en el capítulo 43 y 44 del libro del profeta Isaías, porque en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 43 y verso 25, dice, yo soy el que borro. Miren esto, es interesante, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. ¿Sí? Es interesante esta parte, como lo dice. Dice, por eso dice, la palabra es muy clara aquí en esta parte, ¿verdad? Que nos enseña y nos permite comprender todo lo que el Señor nos está mostrando. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Miren qué cosa más extraordinaria. O sea, nuestro Dios es muy amoroso, de veras excede toda comprensión a nuestra mente con relación a su grande amor hacia la humanidad. O sea, el Señor nos da ese amor tan grande, y sabemos nosotros esto, que aunque los sacrificios que se daban aquí en esta parte de la Torá, ¿verdad?, eran una muestra de amor, solo cubrían los pecados, y sabemos que solo cubrían los pecados. De esta manera entendemos que si solo los cubre es porque ahí están todavía, si están ahí es porque están pendientes todavía de un pago. Pero en relación con el sacrificio de Yeshua, dice que Él borra completamente nuestros pecados y no se acordará más de esos pecados para con nosotros. O sea, lo que pasa aquí en esta parte, que aunque los sacrificios eran una muestra de amor, solo se cubrían los pecados, y nos manifiesta una de las consecuencias más terribles del pecado, o sea, es la muerte. O sea, cuando se presenta un sacrificio, aquí dice, mira, cuando pecas, esto es lo que pasa. O sea, hay muerte. Eso es lo que están mostrando aquí los sacrificios. Entonces, la sangre que se rociaba incluso en el tabernáculo, producto de los sacrificios, eso solo nos enseña que la sangre era necesaria para la expiación de los pecados. O sea, ¿qué es esto, amados hermanos? De que para que haya expiación de pecado había derramamiento de sangre, y si hay derramamiento de sangre tiene que haber muerte. Y miren lo que dice Levítico capítulo número 17 y verso 11 con relación a esto, lo que estamos hablando. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. ¿Qué les parece? Realmente este libro de Vayikra tiene tanta sabiduría, tanta enseñanza, tanta comprensión, que nos lleva directamente hacia algo específico que vamos a ver en este momento. Pero con plena conciencia ahora entendemos que no es la sangre de ese animal que se sacrifica el que quita el problema grave del pecado, no. Más bien eso apunta entonces a la sangre maravillosa de nuestro bendito Mashiach Yeshua. De esta manera, el sacrificio nos lleva directamente a la suficiencia de la muerte del Señor Yeshua, mismo que se revela con toda claridad acá en Hebreos capítulo número 10, versos 10 al 13. Mire lo que dice. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. Miren,
O sea, un sacrificio hecho una vez para siempre. Y ciertamente dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Mashiach dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta parte que acabamos de leer aquí en Hebreos capítulo número 10, versos 10 al 13, nos dice, en la traducción dice que fueron quitados los pecados para siempre. La traducción entonces del griego en esta parte que es suficiente para todos los tiempos. Este para siempre significa suficiente para todos los tiempos. Un solo sacrificio es el sacrificio de Yeshua. Este sacrificio de Yeshua entonces logra la redención eterna de los creyentes de todos los tiempos. Eso es lo que nos está enseñando aquí el autor de la carta a los Hebreos. ¿De dónde saca ese concepto? Lo saca de acá, de donde nos enseña realmente la Torá. El Señor desde el principio, ¿verdad?, que nos dio esta maravillosa sabiduría. El Señor nos permite atesorarla siempre en nuestro corazón. Miren, amados hermanos, aunque los sacrificios ofrecían una oportunidad importante para la comunión con el Señor, en realidad son una muestra de amor. El Dios amoroso que nos muestra el camino a recorrer hasta la llegada del Mashiach. Eso es lo que estaba haciendo ahí. Levítico es uno de los libros menos leídos y por eso mismo, por el ritual de los sacrificios, porque dicen, no, que hay que hacerlo así, que se agarre, que las patas, que el cebo, que mueva, que limpie, que haga. Y si usted no le pone atención y no logra comprender esa parte, entonces no logra comprender a cabalidad también el sacrificio del Mashiach. Entonces por eso es de que muchas veces no lo leen, pero en realidad la figura que muestra es el deseo de la restauración para una plena comunión con el Señor. Eso es lo que nos está enseñando este libro. De esta manera, hermanos, esto nos permite concluir aquí en esta primera parte en esto, que siempre necesitaremos el sacrificio de Mashiach para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y esto nos permitirá retornar, ¿verdad?, en la comunión con el Señor, porque esto, ¿verdad?, también está bien declarado en las Escrituras. Y miren, y Salomón lo dijo así de esa manera en Eclesiastés capítulo número 7 y verso 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, miren, que sea el justo, más justo siempre peca. Necesitamos siempre ese sacrificio de Mashiach, esa sangre bendita para poder ser limpios de nuestros pecados. Pablo lo dice de esta manera y también en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense ustedes, pero la versión de las Américas dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no alcanzan Mashiach, que no alcanzan realmente a estar con Mashiach. Por eso Juan dijo en primera de Juan, capítulo número 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez más, el sacrificio de Mashiach se materializa entonces, ¿verdad?, de una manera especial, y Juan lo dice así en la primera carta de Juan, capítulo número 5, versos 11 y 12 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De esta manera también el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo número 10, en sus versos finales, nos habla también acerca de eso, que de cuando hay pecado después del conocimiento del Señor, ya no hay más sacrificio. ¿Por qué? Porque el único sacrificio acepto delante de Dios para perdón y borrar los pecados es el sacrificio de nuestro amado Yeshua HaMashiach. De esta manera también Isaías, y todos conocemos esta escritura, en Isaías capítulo número 53 lo declara así de esta manera en el verso número 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, nos apartamos cada cual por su camino. Imagínense ustedes, pero ¿qué hizo el Señor?
Pero, dice, pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre nuestro bendito Mashiach Yeshua, la iniquidad de todos nosotros. Bendito sea su nombre, bendito el Santo Salvador de Israel, que nos da la vida y que tiene compasión y misericordia de nosotros. Sea el Señor bendito desde ahora y para siempre. Damos gracias al Señor. Miren, entonces tenemos ya el tabernáculo. Los oficios del tabernáculo empezarán. Los sacrificios han empezado y empezarán. Y se harán de esta manera para mantener entonces a un pueblo bien comunicado, a un pueblo, ¿verdad?, que quiere estar en comunión con el Señor. Entonces, el propósito del tabernáculo se cumple. Primero, morar en medio del pueblo. O sea, esta es la primera parte de esta parashá. O sea, se cumple el deseo del Señor. O sea, después de todo ese tiempo en que el hombre fue expulsado de Edén, ahora, con la manifestación del tabernáculo, existe esa oportunidad. Pero antes de eso, es necesario purificar al pueblo, tal como sucedió también en Éxodo capítulo número 19. ¿Para qué? Para encontrarse con el Señor. En la parashá anterior se manifiesta la gloria del Señor, pero antes los líderes y sacerdotes fueron purificados también. Eso lo vimos de esa manera, lo podemos comprender también abiertamente en todo esto. Cuando esto sucede, entonces se restaura la relación perdida. En ese momento hay oportunidad de tener comunión con el Creador de los cielos y de la tierra, pero debe ser en el marco de sus condiciones y de sus requisitos y de las ordenanzas del Señor. Por eso es de que inmediatamente a la manifestación gloriosa del Señor en el tabernáculo de reunión, de lo primero que habla es de los sacrificios, de acuerdo a lo que estamos viendo acá. Esto, hermanos, nos lleva a considerar un problema serio para los hermanos los judíos y los no creyentes en Yeshua. ¿Verdad? Atención a esto, hermano, porque el tabernáculo y después el templo eran los lugares para los sacrificios aceptos por el Señor. O sea, si hay tabernáculo hay sacrificio, si hay templo hay sacrificio, si no hay tabernáculo ni templo no hay sacrificio. Entonces, ¿por qué? Porque todos estos sacrificios apuntaban al sacrificio del Señor Yeshua. Sin embargo, miren lo que ellos hicieron. Ellos han dicho que ante la ausencia del templo solo quedan las oraciones que son presentadas como sacrificio para expiación de los pecados. Miren lo que dijeron, que solo quedan las oraciones que se hacen, dice, para expiación de los pecados. O sea, ellos toman las oraciones como sacrificio para expiación de los pecados, porque ore, la plegaria. En realidad eso es una mera tradición que no tiene sustento en las escrituras, para nada, no está así de esa manera, ya que el Señor quitó lo primero, o sea, la sombra que eran los sacrificios, para mostrarnos y darnos el sacrificio de Mashiach, ¿verdad? Y su sangre preciosa será presentada en los lugares celestiales para expiación de todos los pecados de los creyentes. Entonces, no, hermanos, o sea, no agarremos conceptos equivocados que no están en la escritura. No agarremos tradiciones de hombres que nos confundan de esta manera, en lo que sabemos de que si el templo se quita, no hay sacrificios, el único sacrificio que queda y que es todo suficiente, ¿verdad?, para todos los tiempos y para siempre, es el sacrificio de Yeshua. Es importante entonces reconocer aquí que Dios provee para que los hombres no se entreguen a sus propias fantasías religiosas ni se vuelvan vanos en sus sacrificios. Nótese que pudiera ser que mientras pretendan adorar al Señor y honrarle, lo que puedan estar haciendo en realidad es contendiendo con Él, deshonrándole y pues presentando abominación. Esto es un punto muy fuerte que hay que tomar en cuenta, porque es lo que normalmente hacen las naciones, ¿verdad? Y con inventos de su propio corazón ellos tratan de adorar al Señor, y de ahí viene toda la religiosidad que nosotros conocemos en el mundo. En Levítico capítulo número 1 y verso 5 habla de los sacerdotes. Dice: entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. O sea, sabemos que la sangre es para expiación. Entonces ahí en esa parte, esa expiación restaura, ¿verdad?, la comunión con el Señor. Entonces, en esta parte del verso 5 habla de que los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre de los sacrificios
La sangre entonces simboliza una vida ofrecida como rescate por la vida del culpable. O sea, lo vimos y adelante está en Levítico 17, que vimos que la sangre fue dada para hacer expiación, para hacernos entender que para que haya expiación tiene que haber derramamiento de sangre. Y si hay derramamiento de sangre, hay muerte, que eso es lo que muestran acá también los sacrificios. Si vemos entonces el contexto de esto, el sistema de los sacrificios, amados hermanos, se basaba en el principio de la sustitución. Esto implicaba que derramar sangre era necesario para la expiación porque representaba la vida del adorador ofrecida por su pecado. De esta manera, amados hermanos, el animal era el sustituto o representante del que ofrecía el sacrificio, lo que significa que el hombre debía morir. O sea, si hay un sustituto, es alguien que me sustituye porque yo merecía morir. Y derramar mi sangre en expiación por el pecado, ¿verdad? Que había infectado realmente las vidas. Pero sabemos exactamente, de acuerdo a las escrituras, que Dios prohíbe el suicidio y mucho menos el autosacrificio. O sea, no acepta el sacrificio humano, o sea, la muerte, que un sacrificio de esa manera. Primeramente, el hecho que la sangre del pecador es inaceptable. ¿Por qué? Porque está viciada, está contaminada por el pecado. Por eso se sustituía por un animal inocente y sin defecto. Otra vez, esto era una sombra maravillosa de lo que sería después. El sacrificio sustituto entonces es una muestra real y contundente de que el Señor no quiere la muerte del pecador, mucho menos los sacrificios humanos de hombres pecadores manifestados, ¿verdad?, con ritos paganos de las naciones. Y eso lo tenemos bien claro también aquí en el libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? En Ezequiel capítulo número 18, vamos a leer acá. Ezequiel 18, los versos 21 al 28, vamos a ver, dice acá: pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas por la justicia que ha practicado vivirá. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío?, declara el Señor Dios. Miren, es muy claro. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío?, declara el Señor, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Lo que el Señor quiere es que vivamos. El Señor quiere que vivamos y que tengamos vida. En el capítulo número 33, ¿verdad?, sigue hablando eso y casi que concluye este tema aquí en esta parte. En el capítulo 33, versos 10 al 12, dice: y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, así habéis hablado diciendo: ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? ¿Sí? Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? O sea, la manera es volverse de los malos caminos y refugiarse en el sacrificio de Mashiach Yeshua. Consecuentemente, lo que se hace en materia de cumplimiento y obediencia para agradar a Dios no debe hacerse por ningún otro motivo que no sea por el amor de Dios, o sea, por lo que el Señor ha hecho en realidad en nuestras vidas. Se cumple entonces el propósito. Dios se ha acercado a su pueblo. Ese mismo era el mensaje de Yeshua, dice, cuando estaba en la tierra: arrepentidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo capítulo número 4, versos 8 al 17, y Mateo 10, del 5 al 8. O sea, el reino aún permanece y él sigue cerca. ¿Cerca de quién? Cerca de los creyentes. El reino del Señor está aquí. Su espíritu está aquí. El Señor se fue. Él dijo: yo me voy, pero mandé a un consolador, y manda su espíritu. Ese espíritu que está en todos los creyentes. ¿Dónde está Él hoy? Está en nosotros. Está en cada creyente. Si es así, cuando no actuamos bien, si el Señor está,
Cuando nosotros no actuamos bien, lo que hacemos es desafiar la presencia del Señor en nuestra vida. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros, porque caemos en eso muy constantemente. Miren, cuando se inauguró el templo, momentos después de eso, pasa algo terrible. Y esto, después de haber sido ordenados los sacerdotes, se dio el pecado de Nadab y Abiú. Nosotros lo conocemos porque ellos fueron fulminados. Ellos estaban purificados, pero desafiaron la presencia del Señor. Lo tomaron a la ligera, presentaron fuego extraño, dice la Escritura. Líbrenos del Señor de juzgarlos a ellos. En realidad lo que estoy tratando de decirles es de que la presencia del Señor está en nosotros, y cada vez que pecamos estamos desafiando y presentando fuego extraño delante del Señor. Que el Señor nos ayude entonces en nuestro caminar. Es interesante, amados hermanos, la forma en que se presentaban los sacrificios, porque eran partidos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Levítico. Pueden verlo, pueden leerlo. Ustedes acá también en la parashá. Esto habla de la forma en que debía ser, pero quizás no recuerde algo que haya dicho y hecho mucho antes, ¿verdad? Pero en realidad esto sucedió también en Génesis capítulo número 15, versos 7 al 10. O sea, fueron partidos los sacrificios cuando el Señor hizo el pacto, ¿verdad? Con nuestro padre Abraham. O sea, si somos sus salvadores, entonces esto nos refiere al pacto. El Señor no ha cambiado nada, o sea, se parte todo y hace referencia a ese pacto. Siempre obra en función del pacto, eso es lo que hace el Señor. Siempre obra en función del pacto que hizo con Abraham. Por eso que en Él nosotros hemos alcanzado las promesas que el Señor hizo a nuestros padres, a los patriarcas. Así que todos los sacrificios apuntan a la obra redentora de Mashiach. Eso implica que nuestro amado Redentor, el resplandor de la gloria del Señor, de su imagen visible, tal como lo señala Hebreos 1, debía participar también de carne y sangre. Así lo vimos, miren. Y en estos tiempos difíciles, complicados que se están viviendo, ¿verdad? Para la redención de los hombres, amados hermanos, debemos de entender, muchos se están apartando de esto. Pero una de las cosas que debemos hacer, y como dice, probar a los espíritus. ¿Y cómo probar el espíritu? Aquel que confiesa, dice que el Señor Yeshua vino en carne y sangre, es de Él. Pero si no lo confiesa, no. O sea, miren, revisen sus conceptos, agarren las escrituras, pero tomen la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer de esa manera y entender esta parte. Aquí entonces con este concepto tropiezan mucho. Y en querer explicarlo de forma humana y sin fe, tropiezan completamente, porque desde antes de que el hombre conociera de esto, el Señor ya lo había manifestado y fue confirmado desde Génesis 3:15, lo hemos visto, con la promesa de la simiente. Y miremos cómo fue que lo entendieron también los apóstoles. En Primera de Pedro también, ahí está. Vamos a leer otra referencia aquí en la primera carta de Pedro, y esta está en el capítulo número 1, los versos 13 al 20. Primera de Pedro, capítulo número 1, versos 13 al 20, que dice: por tanto, ceñid, dice, vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá. ¿Qué va a traer esa gracia? La revelación de Yeshua HaMashiach. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es el tema central del libro de Vayikra? La santidad. Entonces lo que Dios quiere es que seamos santos. ¿Pero para qué quiere que seamos santos? Para que podamos tener comunión con Él, porque Él es santo. Y Él mismo nos dice: sed santos porque yo soy santo. Porque escrito está, dice el verso 16, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis, dice, como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir heredada en vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, dice, sin tacha y sin mancha. ¿Qué es esto? La sangre de Mashiach,
¿Qué está hablando? Está hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez, de los sacrificios. Miren lo que es el verso 20 y me encanta la forma en que lo cierra Pedro con este concepto que nos permite comprender esto. Porque Él, dice, ¿quién? Él, Yeshua, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Miren de dónde viene la misericordia del Señor. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Qué interesante, qué cosa más extraordinaria. Entonces, amados hermanos, aquí podemos comprender de mejor manera lo que nos están enseñando las Escrituras. Esto de verdad hace tambalear y derrumba todo concepto de un Mesías circunstancial, ¿verdad? Como aparecen ahora algunos grupos hablando de esto, un Mesías circunstancial para la época de su aparición. Eso es lo que ellos dicen. La pregunta es: ¿de qué están hablando? ¿De qué estás hablando? O sea, todo lo que hemos dicho, lo que habla de la divinidad del Mashiach Yeshua, que vive y reina desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Digo esto porque existen estos conceptos en estos tiempos erróneos en que el Mashiach Yeshua es un hombre común y que calificó, dicen, ¿verdad?, para ser el Mashiach, y no, es Mashiach de Dios, y no es así. Pues cuando él calificó, dice que Dios puso su espíritu en él y lo convirtió en el Mashiach prometido. Entonces le quitan toda divinidad. Eso no puede ser. Nosotros sabemos perfectamente, y la enseñanza de la semana pasada nos muestra de verdad, ¿verdad?, cómo son las cosas y cómo era la figura desde el tabernáculo, ¿verdad?, y cómo fue también en Yeshua cuando él fue encarnado, ¿verdad?, por el espíritu en Miriam. Lo que dicen es que él no fue engendrado por el espíritu en Miriam, sino que fue una persona ejemplar, y por eso Dios se agradó de él para que él fuera el Mashiach. Eso no es cierto, la Escritura no enseña eso. La Escritura nos enseña que el Espíritu de Dios recayó sobre ella, tal como el ángel se lo dijo. Alguien dijo una vez en una comunidad que habían dicho que Yeshua había sido un proyecto de Dios. Imaginen ustedes qué abusivez, hasta qué difícil es repetir esto, ¿verdad? De verdad que los hombres, miren, de veras, inventan cada concepto por cada ignorancia que hacen. Alguien más escribió algo que leí, dice: el hombre nace ignorante y el hombre lo complementa. O sea, él complementa la ignorancia que el hombre trae. No puede ser. ¿Qué complementa al mundo? ¿Qué nos puede complementar el mundo? Ignorancia con relación a Dios. Nosotros debemos buscar a Dios de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras. O sea, ¿qué complementa al mundo? Más ignorancia, desconocimiento. Por favor, que no nos pase eso a nosotros, y a nuestros hijos, y a nuestras generaciones. Enseñemos palabra pura, esa palabra maravillosa que el Señor ha puesto en nuestras manos y en nuestro corazón. Pedro de verdad es contundente con lo que dice. Pero si Pedro hizo tambalear, de verdad, Pablo lo va a sacudir, porque miren lo que dice aquí Pablo a la carta a los Efesios. Y esto también es extraordinario en Efesios capítulo número 1, versos del 3 al 14. Miremos qué es lo que dice Pablo entonces aquí en la carta a los Efesios capítulo número 1, ¿verdad?, versos del 3 al 14. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Imagínense ustedes. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Yeshua HaMashiach, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, a él le plació en su amor hacer esto para nosotros, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Era lo que les decía, en Yom Kippur realmente el pecador no presenta nada. Los sacrificios son por los sacrificios de toda la comunidad, los sacrificios de Yom Kippur. O sea, es interesante esta parte. En él, ¿en quién? En Yeshua, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. ¿Con miras a qué?
a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Mashiach, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. O sea, esto nos permite recordar que Él es el Creador y que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Mashiach, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos has dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida en Dios para alabanza de su gloria. Qué maravilloso, de veras, este concepto que nos da Pablo aquí en estos 11 versículos. Es maravilloso el Señor, de verdad. ¿De qué está hablando Pedro y de qué está hablando Pablo? De lo mismo que habló el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo número 1, versos del 1 al 3, que lo hemos hablado muchísimo durante las últimas 2 parashot. Verá que Yeshua es el resplandor de la gloria del Señor, es la imagen misma del Señor, ¿verdad? De su esencia, su sustancia como tal. Siempre entonces con la mirada puesta en los sacrificios y su muy estrecha relación en el sentido del pacto, y con miras al sacrificio expiatorio de nuestro Mashiach, se da entonces esta ordenanza que está acá en Levítico capítulo número 2 y verso 13. Además dice: toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal. Por la sal, dice, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal, con todas tus ofrendas ofrecerás sal. ¿Qué es esto, amados hermanos? Sal. Dice, y estaba prohibida la levadura y estaba prohibido también la miel, solo la sal. Esto es interesante porque ¿qué hace la sal? La sal es algo que hace permanecer, o sea, es algo que conserva. Dice, un pacto de sal significa un pacto permanente, un pacto que permanece siempre. Eso es. Por eso es de que la sal es símbolo de la verdad divina que neutraliza la acción de la levadura. Los antiguos decían que la sal se compone de agua y fuego. O sea, esto es sodio y cloro. Y en efecto, la verdad divina consta del agua, que es la palabra del Señor, y del fuego, que es el Espíritu de Dios. Ahí está. Bendito sea el Señor por todo esto, amados hermanos, que nos enseña en su buena palabra. Damos gracias al Señor por esta parashá, ¿verdad? Por este primera porción, ¿verdad? Del libro de Vayikra. Y aquí tenemos entonces cómo el Señor se muestra de una forma maravillosa, y vamos a seguirnos deleitando entonces del estudio de este maravilloso libro. Entonces empezamos este santo día de Shabbat con la bendición de Vayikra, con la bendición de seguir disfrutando de estar refugiados bajo el sacrificio expiatorio de nuestro bendito Yeshua HaMashiach. Entonces ahora, con la autorización, con el permiso de nuestro buen Dios, vamos a bendecir a ese pueblo maravilloso del Señor. Que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo, el Dios Santo de Israel, que dio su vida, sea sobre ustedes. Que la gracia del Señor los acompañe, les permita caminar a la luz del rostro de Mashiach. Que la sangre rociada sobre sus vidas, que la sangre rociada delante del santuario celestial, sea para salvación y expiación de sus vidas para siempre. Que el Señor nos acompañe en nuestro caminar en la tierra de los vivientes, nos guíe en nuestros pasos, afirme nuestros pasos en sus mandamientos, nos guarde todo concepto erróneo, que el Señor nos permita permanecer todo el tiempo en su palabra y que nos permita disfrutar del bien de la tierra. Que el Señor nos haga caminar hacia su reino, que el Señor nos permita heredar su tierra conforme a su propósito y que seamos para alabanza de su gloria en su bendito reino. Que el Señor les permita ver el bien de Jerusalén en sus días. Pose ahora nuestro Señor su mano de sanidad sobre los que se encuentran enfermos.
Que la gracia del Señor sea sobre todos aquellos que están invocando su nombre para salud, para paz, para tranquilidad, para provisión, para seguridad. Que el Señor sea propicio para sus vidas conforme a la multitud de sus riquezas en gloria. Los bendigo ahora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito y maravilloso de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén. Que la gracia del Señor sea sobre todos nosotros, amados hermanos, que el Señor nos acompañe. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Se manifiestan muchas cosas alrededor del mundo, las cuales están bien descritas en su palabra, y de esta manera podemos entender que los tiempos están cerca. Animémonos unos a otros con esto que el Señor nos ha dado, y que el Señor nos acompañe en nuestro caminar y nos libre de todo mal y nos libre de estar fuera de su reino. Que pase lo que pase, Señor, que nosotros nunca salgamos de tu reino, de tu redil. Shabbat Shalom, amados hermanos, Shavua Tov, que la gracia del Señor sea sobre todos nosotros. Los bendigo entonces en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, Melech Israel. Amén.